Buenas tardes. Después de varios días sin subir nada, vengo para continuar con la serie de libros que veníamos trabajando. Em, El oficio de científico de Pierre Bourdieu, el capítulo 3, título El programa llamado Fuerte. Eh, este es el programa Fuerte en Sociología del Conocimiento. Vamos a ver qué dice Bourdieu de este tema. David Bloor en el 83 se apoya en Wittgenstein para fundar una teoría de la ciencia según la cual la racionalidad, la objetividad y la verdad son unas normas socioculturales locales, unas convenciones adoptadas e impuestas por un grupo concreto, por unos grupos concretos. Recupera los conceptos wittgensteinianos de lenguaje game y form of life que desempeñan un papel central en las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, ¿no? Y los interpreta como si se refirieran a unas actividades sociolingüísticas asociadas a unos grupos socioculturales concretos cuyas prácticas estuvieran reguladas por unas formas convencionalmente adoptadas por los grupos implicados. Las normas científicas tienen los mismos límites que los grupos en cuyo interior han sido aceptadas. Bueno, como ven acá, objetividad, verdad, eh, racionalidad son elementos que cobran entidad a partir de un discurso, no son nada en sí mismo. Esto tiene que ver con la performatividad del lenguaje. eh, y, y bueno, está tratando de investigar eso. Bueno, en el programa Fuerte, eh, parte de estos supuestos em, coyunturales discursivos para decir, bueno, eh, la sociología debe em, aplicar, digamos, la ciencia, se debe investigar cómo se hace ciencia, eh, se la debe investigar a partir de aplicar la misma racionalidad, objetividad y criterios de verdad que la ciencia misma aplica a sus objetos de estudio, ¿no? Porque si no se lo trabaja de ese modo, a una descripción, a una crítica, a una historia, a una epistemología, si no se la trabaja de ese modo, eh, se corre el riesgo de eh, incurrir en sesgos que hagan parecer a la ciencia de un modo que no es, ¿no? Pasa mucho, sobre todo en las instancias divulgativas, eh, para legos, donde no hay eh, especialistas como receptáculos de la divulgación, sino la gente en general. eh, Ese material de divulgación, que es muy variopinto, pero el que más publicidad tiene siempre es un material que eh, ubica a la ciencia prácticamente como impoluta, este, libre de disputas políticas,
Eh, y eh, bien, entonces, para evitar ese sesgo, eh, el programa fuerte eh, hace un llamado en su enunciación a utilizar los mismos criterios que la ciencia aplica a sus propios objetos, ¿no? De estudio. Bien, las normas científicas tienen los mismos límites que los grupos en cuyo interior han sido aceptadas. Copiaré de Ives Gingras una presentación sintética de los cuatro principios del programa fuerte. Bueno, eso es famoso, la famosa síntesis de manual del programa fuerte, esos cuatro principios, ¿no? Que están enunciados en Imaginario Social de David Bloor. Em, entonces, el libro este, Imaginario Social de David Bloor, que apareció en el 76 y es reeditado en el 91, enuncia cuatro grandes principios metodológicos que tienen que ser seguidos para construir una teoría sociológica convincente del conocimiento científico. Causalidad es el primero de los principios metodológicos. La explicación propuesta tiene que ser causal. Em, Imparcialidad. El sociólogo tiene que ser imparcial respecto a la verdad o la falsedad de los enunciados debatidos por los autores. Simetría. Este principio estipula que deben ser utilizados los mismos tipos de causas para explicar tanto las creencias consideradas verdaderas por los autores como aquellas que consideren falsas. Y finalmente, la reflexividad exige que la sociología de la ciencia esté a su vez sometida en principio al tratamiento que aplica a las restantes ciencias. Exige que la sociología de la ciencia esté a su vez sometida en principio al tratamiento que aplica a las restantes ciencias. Bien, bueno, esperemos que dé algunos ejemplos porque mientras venía leyendo estaba tratando de elaborar algunos ejemplos de estos principios, y no me salía ninguno, así que esperemos que dé algunos ejemplos aquí. Dice, en el curso de los numerosos estudios de casos basados en esos principios, la causalidad ha sido interpretada de manera bastante amplia para incluir la idea de comprensión, evitando de ese modo la antigua dicotomía explicación contra comprensión. Mientras que el principio de imparcialidad es obvio en el plano metodológico y no ha planteado realmente ningún debate. Los filósofos han debatido mucho acerca del sentido preciso y la validez y el principio de simetría. Finalmente, el principio de reflexividad no desempeña en realidad ningún papel en los estudios de casos y solo ha sido tomado realmente en serio por Wollard y Ashmore, que en consecuencia se han visto obligados a estudiar en mayor medida la sociología de la ciencia
y sus prácticas de escritura en las mismas ciencias. Me apropiaré por completo de esta exposición y de los comentarios que contiene, limitándome a añadir que, en mi opinión, es imposible hablar de reflexividad a propósito de los análisis de sociología de la ciencia, de los demás, que se parecen más a la polémica que a la polémica de la razón científica, en la medida en que, como sugiere Bachelard, esta polémica está orientada en primer lugar contra el propio investigador. Eh, Barry Barnes, que explicita el modelo teórico subyacente en el análisis de Kuhn, omite, al igual que este, el planteamiento de la cuestión de la autonomía de la ciencia, aunque se refiere primordialmente, por no decir de manera exclusiva, a los factores internos en su investigación de las causas sociales de las creencias, preferencias de los científicos. Los intereses sociales suscitan una táctica de persuasión, unas estrategias oportunistas y unos dispositivos culturalmente transmitidos que incluyen en el contenido y el desarrollo del conocimiento científico. Perdón, que influyen en el contenido y en el desarrollo del conocimiento científico. Lejos de estar determinadas de manera inequívoca por la naturaleza de las cosas o por puras posibilidades lógicas, como pretendía Mannheim, las acciones de los científicos, al igual que la emergencia y la cristalización de paradigmas científicos, están influidas por factores sociales intrateóricos y extrateóricos. Barnes y Bloor se apoyan en la subdeterminación de la teoría por los hechos. Las teorías jamás están completamente determinadas por los hechos que invocan y siempre hay más de una teoría que puede ampararse en unos mismos hechos. Insisten también en el hecho, que es una banalidad para la tradición epistemológica continental, de que la observación está orientada por la teoría. Las controversias, em, bueno, que la observación esté orientada por la teoría, eh, tiene una em, larga discusión, porque cuando se sale al mundo a investigar, es decir, ni, ni hablar del hecho de que hay que pasar por la universidad, por los estudios de grado, por los doctorados, para recién estar en condiciones de eh, hacer investigación. Este, Cuando se sale a investigar, no se ve la realidad tal cual es, nunca la vemos tal cual es. Porque ese tal cual es no existe, es siempre la realidad es discursiva. Entonces que la observación está orientada por la teoría, quiere decir que cuando vamos a la investigación, cuando aventuramos, cuando elegimos un objeto de estudio, cuando un aspecto del objeto de estudio de la disciplina que hemos estudiado, nunca vemos la realidad tal cual es, sino que lo que vemos es lo que la teoría permite que veamos, ¿no? Es como una anteojera eh, del una anteojera que evita que veamos algo distinto. Em,
Las controversias que pueden existir una vez más gracias a la subdeterminación muestran que el consenso, perdón, es fundamentalmente frágil, que muchas controversias terminan sin haber sido zanjadas por los hechos y que los campos científicos estables suponen siempre la existencia de un cierto número de descontentos que atribuyen el consenso al mero conformismo social. Bueno, esta es la apoteosis del obsesivo, ¿no? Es decir, em, como se me ocurre que es el mismo tipo de pensamiento, una lógica similar al menos, no tiene por qué, no estoy hablando de la erudición, ¿no? De los, de Bourdieu en este caso, ni de, pero se me ocurre que tiene la misma lógica, eh, eh, este, esta parte del párrafo, que la que ha hecho que votemos a Milei, un personaje horrible para gobernar nuestro país, porque eh, desde un lugar de purismo se reputa la política como el chorra, ladrona, inservible, que se vayan todos, ¿no? Y bueno, y aparecen estos personajes que vamos a ver en qué terminan las cosas, ¿no? Pero este, aquí Bourdieu parece no poder dejar de decirlo, ¿no? Leo de vuelta. Las controversias que pueden existir una vez más, gracias a la subdeterminación de la teoría por los hechos. Ahí justo me apareció ahí arriba. Em, Muestran que el consenso es fundamentalmente frágil. Sí, en política pasa eso y en cualquier comunidad, como la comunidad científica, pasa eso. Que muchas controversias terminan sin haber sido zanjadas por los hechos. Claro, porque no hay hechos, hay hechos de discurso, ¿no? Y que los campos científicos estables suponen siempre la existencia de un cierto número de descontentos, como no. Eh, Se trata de la vida misma, ¿no? Que atribuyen el consenso al mero conformismo social. Bueno, eso es lo que puede no pasar con un personaje como Milley y su grupo, eh, en donde piensan que ellos gobiernan y están por encima de las vicisitudes sociales, de las controversias de las que aquí habla Bourdieu, ¿no? Y piensan que el consenso es que estén todos de acuerdo, ¿no? Cuando en realidad, muy bien lo dice acá Bourdieu, eh, pero lo dice a desgano, ¿no? Se está quejando. El consenso es un mero conformismo social, por supuesto. No hay otra manera. Es decir, eh, hay una lógica de las instituciones que no debe ser, digamos, la postura frente a a lo institucional, eh, la postura adecuada es el reformismo, no la revolución, ¿no? Ya que la, la revolución es hija de el iluminismo francés, y supone que hay un razonamiento que puede ser verdadero, ¿no? Cuando los razonamientos están todos estructuralmente y
em, estructuralmente y eventualmente cargados de una serie de, em, de una serie de problemas que los vuelven totalmente este, frágiles. No. Solamente se sostiene un argumento a nivel estatal eh, por vía de la fuerza, ¿no? De la fuerza opresiva del Estado, ¿no? Eh, por ejemplo, Estados Unidos em, con su eh, gasto descomunal en armamentístico y en las fuerzas militares, eh, puede tener, en virtud de el injerencismo en otros países, puede de ese modo razón, tener razones económicas que lo hagan estar a la cabeza del mundo. Pero bueno, siempre se sostiene con la fuerza. Aquí en Argentina eh, han habido muchos momentos, las dictaduras me refiero, en donde los argumentos se han sostenido con las armas, los secuestros, las torturas y las matanzas, y así como en Argentina, en muchísimas partes del mundo, ¿no? Eh, entonces no puede ser de otra manera. Eh, Collins y la escuela de Bath no ponen tanto sigo leyendo, no ponen tanto el acento en la relación de entre los intereses y las preferencias como en el proceso de interacción entre los científicos en y a través de los cuales se forman las creencias, o más exactamente en las controversias científicas y en los métodos no racionales que se utilizan para dirimirlas. Por ejemplo, Harry Collins y Trevor Pinch muestran, respecto a una controversia entre científicos del establishment y parapsicólogos, que unos y otros utilizan procedimientos tan extraños como deshonestos. Genial esto, ¿no? Científicos y parapsicólogos. En el sentido común, en el discurso cotidiano, estas dos eh, áreas del conocimiento, vamos a decirlo así, aparecen como eh, antagónicos, como en lugares totalmente opuestos. Uno validado por ser científico y otro solo para gente que eh, eh, tiene un pensamiento mágico, como dirían muchos. Y entonces, em, unos y otros, los científicos y los parapsicólogos, utilizan procedimientos tan extraños como deshonestos. Entonces, bueno, uno ahí empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo válido? Eh, ¿Lo científico tiene validez o el parapsicólogo tiene validez, ¿no? Todo se desarrolla como si los científicos hubieran instaurado unas fronteras arbitrarias para impedir la entrada a unas maneras de pensar y de actuar diferentes de las suyas. Claro, es decir, el terraplanismo no puede venir a cursar una persona terraplanista no puede venir a cursar en la facultad, eh, la carrera de la licenciatura
física, por ejemplo, ¿no? Critican el papel de la replication o unas experiencias cruciales en la ciencia experimental. Cuando los científicos intentan reproducir las experiencias de otros científicos, modifican a menudo las condiciones originales de la experimentación, equipo y procedimientos para seguir sus propios programas. Una replication perfecta que supone en realidad unos agentes intercambiables. Convendría analizar desde esta perspectiva la confrontación entre Pasteur y Koch. Por otra parte, si no se tiene una grandísima familiaridad con el problema en cuestión, es muy difícil reproducir los procedimientos experimentales a partir de un informe escrito. En efecto, las transcripciones científicas tienden a respetar las normas ideales del protocolo científico más que a narrar las cosas tal como se han desarrollado. Los científicos pueden conseguir en más de una ocasión unos buenos resultados sin ser capaces de decir cómo los han conseguido. Eh, Cuando otros científicos no consiguen replicar una experiencia, los primeros pueden argumentar que sus procedimientos no han sido observados correctamente. En realidad, bueno, eh, nuestro profesor hace muchísimos años de epistemología nos contaba que eh, en la facultad eh, la gente de física había armado un péndulo desde el tercer piso al primer piso de la facultad para poder, vía la oscilación, calcular la aceleración de la gravedad que por defecto nosotros la usamos como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y resulta que eh, por más recaudos que habían tomado, este, tuvieron que desarmar este, el experimento, muy a su pesar, porque les daba cualquier valor la aceleración de la gravedad, pese a hacer un experimento relativamente sencillo que se puede reproducir en cualquier parte. Eh, bueno, de eso está hablando aquí Bourdieu, ¿no? Em, Dice, en realidad la aceptación o el rechazo de un experimento depende tanto del crédito concedido a la competencia del experimentador como de la fuerza y la significación de las pruebas experimentales. Para alcanzar la convicción no pesa tanto la fuerza intrínseca de la idea verdadera como la fuerza social del verificador. Es decir, bueno, que priman los galardones eh, que ha ganado el experimentador en la academia, ¿no? Esto quiere decir que el hecho científico es obra de quien lo produce y lo propone, pero también de quien lo recibe. Una nueva analogía con el campo artístico. En suma, al igual que Bloor y Barnes, también insisten en el hecho de que los datos experimentales no bastan por sí solos para determinar en qué medida una experiencia vale para acreditar o invalidar una teoría.
y que son las negociaciones en el seno de un núcleo central de investigadores interesados lo que determina si una controversia está zanjada. Es decir, hay política, ¿no? En la determinación, en el hecho de un experimento crucial, por ejemplo, ¿no? Tales negociaciones dependen en buena medida de juicios sobre las cuestiones de honestidad personal, de competencia técnica, de pertenencia institucional, de estilo de presentación y de nacionalidad. O sea, el falsacionismo popperiano ofrece una imagen idealizada de las soluciones aportadas por el em, eh, corset de sabios a lo largo de sus disputas. Claro, el falsacionismo popperiano implica que hay experimentos cruciales frente a los cuales una teoría puede ser falsada o no, eh, en función de las predicciones que una teoría puede hacer. Si esas predicciones eh, son coincidentes con lo observado en la experimentación, entonces la teoría sigue siendo válida porque no ha podido ser falsada. Eh, y aquí, bueno, Bourdieu lo tilda de una imagen idealizada, ese falsacionismo, porque en realidad lo que prima es la disputa política y la, em, los galardones que se enfrentan allí, la imagen, ¿no? De lo que se enfrentan como científicos a debatir los problemas de algún experimento, ¿no? De alguna teoría también. Collins tiene el mérito inmenso de recordar que el hecho es una construcción colectiva y que es la interacción entre el que produce el hecho y aquel que lo recibe y que intenta replicarlo para negarlo o confirmarlo, donde se construye el hecho verificado y certificado, así como demostrar que procesos análogos a los que descubrí en el terreno del arte se observan también en el mundo científico. Bueno, desde que no recordaba que había hablado algo del arte en lo que hemos leído anteriormente, pero me está dando mucha curiosidad porque no entiendo ese parangón con el arte que hace. Probablemente, como dice acá, em, tendría que ir a leer este, qué, qué ha descubierto en el terreno del arte Bourdieu, ¿no? Eh, pero su trabajo adolece de unas limitaciones que proceden del hecho de que permanece encerrado en una visión interaccionista que busca en las interacciones entre los agentes el principio de sus acciones e ignora las estructuras o las relaciones objetivas y las disposiciones, casi siempre conectadas con la posición ocupada en tales estructuras, y las disposiciones que constituyen el auténtico principio de las acciones y, entre otras cosas, de las propias interacciones,
que pueden ser la mediación entre la estructura y las acciones. Encerrado en los límites del laboratorio, no se interroga en absoluto acerca de las condiciones estructurales de la producción de la creencia. Bien, ahí eso es importante. Es una teoría eh, acompañada de las observaciones y de los experimentos, la está trabajando a nivel de la creencia, ¿no? Concomitante con lo que habíamos visto recién de el parapsicólogo y el científico, ¿no? Por ejemplo, de hasta qué punto influye en ella lo que se podría llamar el capital laboratorio, puesto en evidencia por los mertonianos que han mostrado, como ya hemos visto, que si un descubrimiento determinado se realiza en un laboratorio conocido de una universidad prestigiosa, tiene mayores posibilidades de ser aceptado que si se consigue en otro menos considerado. Bueno, aquí voy a terminar ahora. Espero volver a grabar pronto.